Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos en las edades del totalitarismo, como siempre, con el historiador Ricardo López Gotig. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, hemos llegado al punto clave, que es el inicio oficial, digamos, de la Segunda Guerra Mundial con la invasión alemana a Polonia y también el inicio de el holocausto oficial de alguna manera con la reclusión de los judíos en los guetos, a pesar de que había ya muchos avisos tanto de las ambiciones imperiales de Alemania como de sus ideales para eliminar a los judíos en Europa, ¿no es cierto? Podríamos decir que el 1 de septiembre de 1939 finalmente se abren las puertas del infierno, porque hasta ahora, con todas las conferencias, la diplomacia del apaciguamiento, las anexiones que hizo Alemania entre 1935 y el 39, era como que estaba golpeando las puertas, pero ahora ya, septiembre de 1939 es cuando efectivamente le damos la fecha inicial a lo que conocemos como la Segunda Guerra Mundial, por lo menos en Europa. Y acá vemos la aplicación del pacto Ribbentrop-Molotov, porque si bien tenía una parte pública que se comprometía a un tratado de no agresión entre la Alemania nazi y la Unión Soviética, ahora vamos a ver cómo se aplica en el reparto de Europa Oriental. El 1 de septiembre de 1939 comienza la guerra de Alemania invadiendo Polonia. Recordemos que el argumento era ocupar lo que se conocía como el corredor polaco y la ciudad de Danzig, ciudad que era un mandato de las naciones, de la Sociedad de las Naciones, ¿no? La Liga de las Naciones, que incluso ahí tenía un alto representante. Ahora bien, más allá de la estrategia militar que se aplica en esta guerra, ahí Alemania pone en práctica lo que se conocía como la Blitzkrieg, la guerra relámpago, en la cual avanzan los tanques junto con la fuerza aérea, van barriendo con el ejército polaco a medida que avanzan. Más allá de eso, hay que ver qué es lo que se pone en práctica con esta guerra. No era una guerra únicamente de ocupación, esto va a ser una guerra con una ideología precisa y que tenía que ver con la idea de la pureza racial y la idea del espacio vital. Esto siempre hay que tenerlo en cuenta, sobre todo cuando vemos la guerra en Polonia y después, más adelante, con la Unión Soviética. Es decir, que había objetivos ideológicos muy precisos que querían cumplir y vamos a ver cómo es que los van a ejecutar. Entonces, el 1 de septiembre comienza la guerra de Alemania. El 17 de septiembre es cuando empieza a invadir la Unión Soviética a Polonia desde el este, con lo cual el ejército polaco se encuentra atrapado entre dos enemigos que, digamos, no le van a dar escapatoria. El 3 de septiembre es cuando Francia y Gran Bretaña declaran la guerra a Alemania. Ahora bien, esta guerra en sí dura pocas semanas, poco más de un mes, cuando efectivamente se ocupa todo el territorio polaco, y entonces Alemania va a quedar con este corredor polaco, ¿no? Y también con todo lo que era el centro de Polonia. Y la Unión Soviética va a ocupar toda la región oriental de lo que entonces era Polonia, mayormente habitada por ucranianos y bielorrusos. ¿Qué hacen los alemanes con el territorio que ocupan? Hoy querría centrarme en esto. Van a establecer, primero va a haber dos regiones que se van a anexar al Reich alemán, es decir, lo que se va a conocer como el Barterland y lo que se conoce en la región que rodeaba Danzig y que era parte de Prusia Occidental. Ya veremos qué pasa en esos territorios, pero en principio esas dos regiones se anexan como parte integral del territorio alemán. Algunas de estas partes habían sido perdidas después de la Primera Guerra Mundial, pero ahí se va a aplicar una política de germanización. Es decir, en principio se va a expulsar a los judíos que vivían en esa zona
y también vamos a ver que se expulsaba a los polacos residentes ahí. Le vamos a dedicar un capítulo específico porque nos ayuda a entender cuál era la política racial de Tercer Reich. Ahora bien, quedaba un espacio que lo van a llamar el gobierno general. Ese gobierno general, en principio, se llamó Gobierno General de los Territorios Ocupados en Polonia. Después ese nombre se va a reducir a Gobierno General, porque directamente se borra el término polaco. No se utiliza más. Polonia como tal deja de existir. Y ese territorio va a ser primero gobernado por Hans Frank, que va a establecer la capital en Cracovia, y vamos a ver que entra en competencia con quien dirigía las SS en Polonia, que va a ser Heydrich. ¿Qué hacen ahí? El gobierno general era el lugar a donde expulsaban a los judíos y a los polacos de los territorios que se anexaban a Alemania. En principio, vamos a ver que no había una política clara sobre qué hacer con la población judía. Acá lo que ocurre es que los alemanes venían de establecer un régimen antisemita en Alemania, luego en Austria, luego a partir de marzo de 1939, en lo que era el protectorado de Bohemia y Moravia, en la antigua Checoslovaquia. Pero ¿qué pasaba ahí? La población judía estaba muy asimilada. En cambio ahora, cuando llegan a Polonia, primero, se encuentran con que es prácticamente el 10% de la población de Polonia. Y por otro lado, sí, había una importante población que observaba la ortodoxia judía, con lo cual era muy fácil de identificar. Entonces, esto respondía más al estereotipo del judío que presentaban los nazis. Y esto va a incrementar aún más las actitudes antisemitas de los soldados alemanes. Por otro lado, estaba el recuerdo de cómo se habían comportado los alemanes en la Primera Guerra Mundial. Y en esa Primera Guerra Mundial, los alemanes se habían comportado de una forma caballeresca con respecto a la población polaca. También vamos a ver lo mismo cuando la Alemania nazi invade la Unión Soviética. Quedaba el recuerdo de lo que había sido el comportamiento general durante la Primera Guerra Mundial. Lo que ocurre en la segunda es que justamente va a haber una política de saqueo, una política de expulsión de la población y de paulatina esclavización de la población. En principio, lo que Heydrich establece es que los judíos debían movilizarse a las grandes ciudades, por ejemplo, a Varsovia, a la ciudad de Łódź, ¿no? A Cracovia, porque había una población importante judía en las distintas aldeas, y esto era mucho más difícil de controlar. Entonces comienzan estas deportaciones de los judíos a las grandes ciudades para poder controlarlos, y acá hay que aclarar que había dos tipos de enemigos, es decir, para los alemanes el judío era un enemigo de carácter biológico, esto hay que tenerlo presente, y también el polaco era un enemigo biológico, pero racialmente por encima de los judíos, ¿no? O sea que en la jerarquía de la eugenesia que tenían establecida, los polacos estaban ligeramente por encima de los judíos. Entonces, vamos a ver que la política de reclusión en guetos se va a aplicar paulatinamente, porque acá nos queda claro que no había una idea muy clara sobre qué hacer con este 10% de judíos que se encontraban en Polonia. Sí, sabían que existían, pero no sabían muy bien qué hacer. En 1940, cuando Alemania invade Francia, en mayo de 1940, una de las ideas que se empiezan a barajar y se discuten seriamente era el traslado de esta población a la isla de Madagascar. Madagascar era parte de las colonias francesas, entonces era una de las posibilidades que se habían discutido. Otra era, en algún momento en el futuro, trasladar a esta población a algún lugar al otro lado de los Urales, es decir, a lo que genéricamente conocemos como Siberia. Pero a su vez, Heydrich hablaba siempre del objetivo final,
y que había que mantener en secreto el objetivo final. Entonces acá también vemos que había ya de alguna forma establecida la idea de lo que después vamos a conocer como la solución final. Entonces, este gobierno general, que va a perder el nombre, ahí lo que va a haber es una política de reclusión. Entonces, los guetos se van a ir estableciendo primero en la ciudad de Łódź, después en Varsovia, con las características que después todos van a ir incorporando de la reclusión a través de un muro que cerraba una parte de la ciudad, con el hacinamiento, la creación de los Judenrat, que eran los consejos judíos, que tenían su propia policía, y que a su vez estos guetos no tenían un contacto directo con los alemanes. Siempre había, después al salir del gueto, inmediatamente lo que había era una policía polaca y después estaba la policía alemana. Es decir, no había un contacto físico directo, justamente por esta idea del enemigo biológico. Entonces, lo que va a haber también es una arianización de la economía. Las empresas que eran propietarios judíos pasan a ser de los alemanes, los campos también pasan a ser de propiedad de los alemanes, y esta política de arianización también incluía muchas medidas que vimos aplicadas en la Alemania nazi, es decir, no podían ir al mismo transporte, se reducían los oficios que se podían practicar, los judíos se les congelaban las cuentas bancarias, no podían ejercer la medicina, se eliminaba la educación, es decir, que había también una política de brutalización de la comunidad judía, lo mismo que también aplicaban con respecto a la población polaca. Vamos a ver que había una política también de eliminación de las élites, tanto de la élite judía como la élite polaca, para que no hubiera líderes que fueran capaces de enfrentar a la ocupación alemana. Entonces, a raíz de esta invasión, vamos a encontrar hacia el oeste de Polonia dos regiones que van a ser anexadas a Alemania, es decir, el Bartland y la región del Danzig, que ahí vamos a ver que va a haber una política de purificación racial y que ahí se van a trasladar muchos alemanes que vivían en los países bálticos. Luego, en el centro de lo que era Polonia, el gobierno general, que es a donde además van a empezar a establecer los campos de exterminio ya más avanzados hacia el año 41-42. Y después vamos a ver también que toda la parte de Polonia ocupada por la Unión Soviética va a haber también una política de sovietización. En principio, en los primeros días de la invasión alemana, se permitió que muchos judíos pudieran ir al lado soviético, pero esto hay que señalarlo, esos judíos también fueron recluidos en campos de prisioneros, no circularon libremente, fueron recluidos en campos de prisioneros porque también la Unión Soviética desconfiaba de la población polaca y judía en Polonia. Entonces, acá vamos a ver los primeros rasgos de lo que va a ser la política del exterminio, y en principio el primer capítulo entonces va a ser la reclusión en los guetos. Uh-huh. Bueno, como vemos es una transformación radical y solamente digamos que los que declararon la guerra en ese momento fueron el Reino Unido y Francia, con lo cual no era una conflagración tan mundial, sino más bien europea, ¿no? Era un conflicto limitado el que se había establecido. Claro, y además ni Gran Bretaña ni Francia mandan tropas a Polonia, con lo cual era una declaración formal de guerra, pero que no, digamos, no tiene consecuencias prácticas. Uh-huh. Y cuando invaden los alemanes, Bélgica, Holanda, Noruega, Dinamarca, Francia, se comporta muy bien con la población local en principio. Entonces, una de las dudas que dejan era
¿Será cierto lo que hicieron en Polonia? Después sí se va a ver paulatinamente que había toda una política de expoliación bastante disimulada al principio, pero que después se van a dar cuenta los pobladores de Europa Occidental cuál era la política de expoliación que estaban llevando adelante. Pero en principio la gente decía, pero entonces lo de Polonia debe ser mentira, que están, persiguiendo a la gente, están destruyendo las ciudades, porque claro, veían que no era el mismo comportamiento. E incluso la población judía en Europa Occidental pensaba, bueno, ¿será tanto lo que está pasando? Y bueno, sí, después sí va a ser, ¿no? Pero en principio a mí me interesa señalar que tampoco había una política muy clara sobre qué hacer, ¿no? En esa etapa inicial. Muy bien, pues seguiremos entrando en los detalles y avanzando en el tiempo con estos encuentros semanales con las edades del totalitarismo. Muchas gracias, Ricardo López Gotig, y hasta entonces. Muchas gracias.